Daniel mientras oraba decía, ¿no? Que Dios use a Andrés para decir, bueno, la palabra de Dios. Y yo pensaba que es muy difícil poder agregar algo a esto, ¿no? Porque este pasaje es tan profundo, es tan conciso, tan claro, tan teológicamente complejo, que realmente es difícil poder agregar o comentar algo con lo intenso que es este mensaje. Este poema, que son los primeros 5 versículos que vamos a compartir, del versículo 15 al 20, son 6 versículos, que realmente es con un contenido muy, muy fuerte y muy lindo, totalmente, ¿no? Entonces, antes de comenzar, quiero leer unos versículos que quedaron ahí en el medio, a partir del versículo 12 de Colosenses capítulo 1, dice, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Estos últimos versículos son clave porque vamos a ver como una conexión en esta última idea de quién tenemos redención. Va a empezar a hablar de Cristo ahora específicamente y va a retomar ese tema hacia el final de este capítulo que vamos a estar compartiendo, y vamos a ver cómo Pablo habla de Cristo de una forma magistral realmente. Quiero compartir entonces con ustedes estos versículos. Vamos a ver primero del 15 al 20, luego al final vamos a estar leyendo del 21 al versículo 23. Me gustaría compartir con ustedes en la versión Reina Valera, recién estaba leyendo en NBI, pero quiero leerlo en Reina Valera. Versículo número 15 en adelante dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Me gustaría compartir con ustedes el versículo en pantalla para ir analizándolo. Y hay un par de palabras, una palabra en especial, que se repite constantemente y que fue la que me llamó la atención y pude partir el mensaje desde ahí, que es la palabra Él. Ya empieza diciendo, Él es la imagen de Dios. Y después dice, por medio de Él, después dice, para Él, en Él, y en esas ideas yo quiero centrar lo que Pablo está hablando acerca de Cristo. Entonces quiero separar primero lo que Él es, que vamos a estar viendo, qué está diciendo Pablo acerca de Cristo que Él es, luego vamos a estar viendo qué dice Pablo acerca de Cristo que está en Él, y por último, por medio de Él. ¿Qué es por medio de Cristo? Entonces le quiero compartir acá, a ver si estoy habilitado. Creo que sí. Ahí va. A ver, aguanten un poquito. Ahí va. Pero también hay dos ideas muy separadas en lo que son del versículo 15 al versículo 17, que vamos a ver lo que habla Pablo acerca de Cristo en la creación. Entonces, lo primero que nos dice Pablo acerca de Cristo, dice que Él es la imagen de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y ya arranca con estos recursos literarios. ¿Cómo puede ser Cristo la imagen de algo que es, dice acá, invisible? O sea, parece una paradoja, una contradicción. Pero ¿cómo Cristo es algo de algo que nunca pudimos ver, de algo que es invisible? Sin embargo, justamente lo que nos está diciendo es que Cristo
es la imagen perfecta de Dios, es la semejanza perfecta de Dios. Él es Dios y es, por lo tanto, tiene todos los atributos de Dios. Una de las herejías que andaba circulando en ese momento en Colosas, lo compartía Daniel los domingos anteriores, justamente era una duda acerca de la deidad de Cristo, de que si Cristo realmente era Dios o solo tenía algunos atributos de Dios, pero en parte no lo era del todo. Entonces, en estos versículos, Pablo va a afirmar la idea de que Cristo es Dios. Y lo arranca diciendo, Él es la imagen de Dios. Es la imagen perfecta, la representación perfecta de lo que Dios es. Unos versículos más adelante, a continuación nos va a decir que es el primogénito de la creación. Y tenemos que pensar bien lo que es primogénito, porque podemos tener la interpretación de que quiere decir que fue el primero creado, el primero nacido, pero no está hablando acerca de la creación, está hablando de lo que es la preeminencia o el rango que tiene Cristo, que es el primogénito de toda creación. En ese lugar, en ese momento, el primogénito, sabemos muy bien, si leemos el Antiguo Testamento, la importancia que tenía el primer hijo. Pero también se utilizaba no solamente esa expresión para el primer hijo, sino también para aquello de que tenía preeminencia. Necesariamente no podía ser el primer hijo, pero sí ser en un sentido el primogénito. Una de las historias que recuerdo claramente es la de Jacob y Esaú, como Jacob no nace primero, pero en algún aspecto él pasa a ser el primogénito, él compra la primogenitura a su hermano, pero está hablando acá de algo que tiene que ver con un rango o posición sobre la creación. Es el primogénito de la creación, o sea, que tiene preeminencia en todo. No está hablando acá de un orden de lo creado, sino de cómo Cristo está sobre todo lo creado. Y después dice, hablando siempre acerca de lo que Él es, dice que Él es antes de todas las cosas, versículo número 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, versículo 17. Cristo, nuevamente, enfatizando la idea de Pablo de que está antes de la creación. Vamos a ver ahora qué dice Pablo en estos mismos versículos acerca de lo que es en Cristo. Primero lo que nos dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Es muy complejo entender la idea, a mí al menos me cuesta humanamente entender la idea de cómo es que pone a Cristo como un lugar. Por eso digo que en la versión Reina Valera está más clara esta expresión. En NBI no dice eso. Si ustedes ven la versión en NBI, en este versículo dice... dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas, pero no dice, en Él fueron creadas. En realidad la expresión correcta, y si miran otras traducciones, van a ver que siempre dice que en Cristo, aludiendo al lugar, o sea, al inicio de todas las cosas que están en Él. Específicamente, un comentarista dice que Cristo es la ubicación a partir del cual todo llega a existir. Cristo como una ubicación, como un lugar desde donde todo parte, desde donde el inicio de todas las cosas es en Él. Y en Él también, dice este versículo, todas las cosas subsisten. Y este pasaje es tremendo. Todas las cosas que Cristo creó, no solamente Él se limitó a crear todas las cosas, sino que se encarga de hasta hoy en día y de por toda la eternidad sostenerlas. En Él se sostienen todas las cosas. No fue un hecho apartado y aislado el hecho de la creación y que bueno, ahí quedó todo perfecto, funcionando y así va a estar siempre, sino que lo hizo y a su vez hasta ahora Él se encarga de sostener, de sustentar la creación. Cristo continúa sustentando todo lo creado y no se limitó únicamente a crearlas.
es maravilloso porque si nosotros lo pensamos de un punto de vista de nuestras propias vidas, sabemos que no solo Cristo estuvo pensando en nosotros, sino que Él hasta ahora sostiene todo lo que nosotros vemos y sostiene nuestras propias vidas. Y si hoy nosotros estamos vivos es porque Cristo quiere que nosotros lo estemos, y eso es una idea maravillosa, saber desde que la eternidad y aún antes de la creación misma, Cristo estaba pensando en cada uno de nosotros y en todo lo creado. Y por último, en lo que tiene que ver con la creación, quiero ver lo que es por medio de Él. Dice que por medio de Él todo fue creado. O sea, que Cristo es el agente por el cual todo fue creado. En esta idea también dice que es para Él todo fue creado, para la gloria de Él. Cuando ayer estábamos hablando con Débora, me preguntaba acerca de si quería alguna canción en especial, y yo recordaba una canción que no se la pedí porque es muy difícil, pero que dice a Él la gloria, y en una parte de la canción, dice a Él la gloria, sea la gloria a Cristo, dice, porque por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y esa idea de que Cristo crea todas las cosas para ser glorificado, para que la creación misma glorifique a Dios, para que la creación y las personas también, los humanos, sean quienes glorifiquen a Dios. Quiero ver los siguientes versículos que tienen que ver con la idea de cuál es la parte de Cristo en la redención. Lo vemos nuevamente en lo que Él es. Primero dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Yo recuerdo que una vez fui a la iglesia matriz, acá en Montevideo, allá en Montevideo, en Ciudad Vieja, cuando fui escolar. Me acuerdo, no sé si fuimos con la escuela o con la UTU, no recuerdo sinceramente, pero sí recuerdo una imagen que hay ahí, en una de las tantas imágenes que hay, de una cruz con Cristo crucificado, una imagen que allá a nosotros como evangélicos nos patina bastante, pero esa imagen en la que en la cabeza de Jesús, en la cruz, ¿qué hay? Está la iglesia. La iglesia como cabeza de Jesús, una idea bastante contraria a lo que nosotros creemos cuando nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de todo el cuerpo. Pablo en otra de las cartas va a desarrollar perfectamente esta idea y de forma muy detallada, hablando de por qué Cristo y de qué manera Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y del cual nosotros, como comunidad, como cristianos, como hijos de Dios, somos parte. Y somos una parte útil y somos partes diferentes de este cuerpo que formamos como la Iglesia Universal de Cristo. Pero Cristo es la cabeza del cuerpo. Y dice enseguida, Él que es el principio. Y acá no solamente nos está hablando que es el principio de todas las cosas, una idea que Pablo ya tenía, sino que nos está hablando de que Él es el principio también de la Iglesia, el principio y todo lo que viene por delante, y por eso es el sacrificio de Cristo también para darle vida a la iglesia. Es el principio que va a dar para que por la eternidad, ya sea nuestra vida terrenal o nuestra eternidad junto al Señor, su iglesia sea a través y en Cristo. Otra idea que nos da Pablo acerca en la redención, que dice que es en el versículo número 18, como estamos viendo, dice que es el primogénito de entre los muertos. Y si nosotros miramos el Nuevo Testamento, yo les pregunto, ¿hay alguna historia de alguna persona que vuelva a la vida antes de Jesús? Aún en el Antiguo Testamento, ¿hay alguna historia? Acá nos dice que Él es el primero en volver de entre los muertos, en algún sentido. ¿Ustedes qué pueden decir de esa idea? ¿Vemos algún otro pasaje en el Antiguo o Nuevo Testamento de alguien que vuelva a la vida? Claramente, seguramente recordamos al menos 3 o 4 pasajes en donde hay historias, aunque Jesús mismo devuelve la vida a otras personas. Sin embargo,
esta idea del primogénito entre los muertos está hablando acerca de quien vuelve a la vida, pero de forma eterna. Lázaro, vamos a poner un ejemplo, él fue resucitado, él volvió a la vida, estuvo 3 días muerto y llegó Jesús a la tumba y lo desenvolvieron y dicen que aún había olor a podrido, porque se estaba descomponiendo, sin embargo Jesús lo vuelve a la vida. Pero Lázaro no sigue vivo, Lázaro murió. Lázaro cumplió su ciclo aquí en la tierra aún después de volver a la vida, pero Cristo vive para siempre, porque Cristo murió y resucitó al tercer día, pero para vivir para siempre. Por eso Él es el primogénito de entre los muertos, porque un día todos los que han dormido se levantarán y aún nosotros seremos resucitados para una vida eterna junto a Dios. Pero Él es el primero en todo. Y este es el motivo también por el cual Cristo muere, para Él también ser el primogénito, la preeminencia, el rango más alto, en todo sentido aún, de volver de entre los muertos para vivir para siempre. Siguiendo con estos versículos, versículo número 19, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en ese lugar, en Cristo, habitase toda plenitud. Está hablando de toda la plenitud de Dios, de toda la esencia de Dios. Pablo en estos 6 versículos hace un énfasis enorme en esa idea de que Cristo es Dios, y acá lo dice diciendo que al Padre le agradó que en Cristo habitara todos los atributos de Dios, toda la esencia de Dios, todo lo que plenamente es Dios habita en Cristo. Porque al Padre le agradó que en Él habitase toda plenitud. Y por último, en el versículo número 20, por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. Por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Y esta idea de todo realmente incluye a todo. Normalmente cuando nosotros pensamos en la reconciliación que da Cristo al mundo a través de su sacrificio, siempre pensamos en la idea de que Dios reconcilió al hombre, y únicamente al hombre. Pero por medio de él, Cristo logró reconciliar todas las cosas, aún todo lo creado. Hace un tiempo atrás, en una clase de teología con Welby, un compañero estaba dando una exposición justamente acerca de la idea de la reconciliación, y yo comentaba algo que incluso Welby fue el que un día me lo hizo entender, y es una idea muy, muy interesante. Me acuerdo con Jorge también lo hablamos mucho en las clases de misión integral, de cómo la reconciliación que nosotros tenemos con Dios nos implica en todos los sentidos. Una reconciliación que tenemos nosotros con Dios, pero que también tenemos con los hombres, con el prójimo, pero que también tenemos con la creación. Nosotros como cristianos también nos debemos de reconciliar con la creación que el humano históricamente ha querido destruir o ha tratado de mala manera. Y Cristo, a través de la sangre derramada en la cruz, está también reconciliando con Él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por medio de Cristo. En este Cristo que es Dios mismo, por medio de Él, y a través de esa cruz, de la sangre derramada en esa cruz, Él quiso reconciliar consigo todas las cosas. Por eso quiero pasar a la idea de la reconciliación en estos versículos finales y ver en qué sentido nos está reconciliando Cristo a nosotros. Versículo número 21 dice, y a vosotros también, que eran en otros tiempos, a ver, voy a contar acá, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y a nosotros mismos como cristianos, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos, y hacíamos malas obras, ahora Cristo nos ha reconciliado. Recordemos el versículo número 14 de este mismo capítulo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Vemos una exaltación acerca de la figura de Cristo y volvemos a la idea de que ahora nosotros somos reconciliados por el sacrificio de Cristo, por medio de la muerte de Cristo, para presentaros santos y sin mancha. Presentar a una iglesia santa e irreprensible delante de Él. Y esto tiene unas aplicaciones para nuestras vidas. Tiene algo que son verdades para nuestras vidas y que son muy importantes. Si no solamente nosotros leemos esos 6 versículos que son un poema maravilloso de Pablo y donde aún no se ha definido históricamente si eso es un himno, si es un himno cristiano de ese tiempo, si es un poema de Pablo o lo que fuese, pero la exaltación de Cristo que hay en este pasaje, solamente lo leemos de una forma aislada, podemos llegar a pensar y reflexionar mucho teológicamente y desarrollar mucho nuestro intelecto a la hora de pensar y entender lo que es la figura de Cristo. Pero tiene una aplicación práctica para nuestras vidas al entender de que todo eso es para que nosotros seamos reconciliados con Cristo. Quiero leerles, antes de ver estas aplicaciones que están en pantalla, un versículo de Efesios, capítulo 2, versículos 12 y 13, que es muy paralelo a la idea esta que tenemos acá. Miren lo que dice en pantalla y escuchen lo que yo voy a decir, y se van a dar cuenta que estas dos menciones de Pablo a estas distintas iglesias realmente tienen mucha correlación. En Efesios 2, versículos 12 y 13 dice: recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Recuerden que ustedes estaban separados de Cristo y ahora estamos cercanos a Él por medio de su muerte en la cruz. Una de las primeras cosas que podemos reconocer es que la deidad de Cristo, la divinidad, entender que Él es Dios, todo lo que Él es, las cosas que son en Él y por medio de Él, nos ayudan a confiar más en quien sustenta nuestras vidas. No confiamos en un gobierno que dura 5 años, no confiamos en un nuevo orden mundial que puede gobernar 40 años. No estamos confiando en un patrón, no estamos confiando en un familiar, no estamos confiando en alguien de poder. Estamos confiando en Cristo, que es Dios, y podemos entender que podemos confiar mucho más en quien sustenta nuestras vidas. Afirmar las verdades que estamos repasando en estos versículos, en nuestros corazones, pero también en nuestro intelecto, porque empezar a profundizar en este conocimiento de Cristo y llegar de una forma muy finita, de cual nos permite nuestra mente comprender una pequeña parte de lo que es Cristo, porque jamás lo vamos a llegar a entender en su totalidad, por lo que Él es, Dios, un Dios infinito e inalcanzable para nuestro entendimiento, nos da la garantía que el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación. En otro tema teológico que va a desarrollar Pablo en otra de las cartas, es justamente acerca de la suficiencia del sacrificio de Cristo. ¿Por qué el sacrificio de Cristo es suficiente para nuestra salvación? Porque Él es Dios. Por lo tanto, es un sacrificio perfecto que apaga la ira de Dios y que paga por nuestros pecados. Porque Cristo, siendo Dios, murió por nosotros. Por último,
La reconciliación con Dios a través de Cristo es un llamado a una vida santa, intachable e irreprochable. Acá, en este versículo que vemos acá, que habla acerca de Cristo, que nos quiere presentar santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Ese versículo también es un llamado a nosotros como cristianos a llevar una vida de esa manera. Porque Cristo murió en la cruz para reconciliarnos con Él, y Él se va a encargar de sostenernos y sustentarnos para que esto finalmente sea así, pero también es un llamado para nosotros a vivir una vida de esta manera. El versículo 23, que no lo tengo acá en pantalla, dice en la versión Reina Valera es bastante, puede dar a confusión, e incluso muchos de los comentarios acerca de ese versículo son bastante distintos, ¿no? Más que lo que tiene que ver con la salvación, porque dice, lo voy a poner acá en Reina Valera, versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Ese si en verdad es como poniendo una condición, bueno, ustedes están reconciliados con Cristo, bueno, si ustedes permanecen firmes en la fe, si ustedes están fundados en Cristo, si en verdad lo están, quédense tranquilos que están reconciliados. Entonces, es un poco complicado de entender en ese sentido. ¿Qué estamos pensando? Que Cristo nos reconcilió a través de la muerte en la cruz, pero también depende un poco de nosotros. Da como esa idea. Sin embargo, si vemos otras versiones, por ejemplo, la versión NBI lo dice de una forma, me parece a mí, más clara y que coincide mucho más con la idea que nosotros entendemos de cómo es el sacrificio de Cristo por nosotros, dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables. No está condicionando nuestra salvación al nosotros estar aferrados a Cristo. El que no se sostiene en el camino, el que no permanece en el camino, es porque no era salvo. Sin embargo, el que se mantiene firme hasta el final, el que está bien cimentado y estable, es aquel por quien Cristo murió y le dio la salvación. Entonces, es un gran ejemplo por qué nosotros debemos estar fundados y firmes en Cristo, no como una condición para estar reconciliados con Él, sino como una bendición de poder vivir una vida llena de santidad, una vida sin mancha y una vida irreprensible delante de Él. Amén. Hermanos, quiero estar orando en este momento. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es santa, Señor, y no hay nada más allá de ella, Señor, no hay nada que nos puedan decir, no hay cosas que podamos inventar sobre ella, y gracias porque entendemos que Cristo murió por nosotros, que nos ha reconciliado con Él, y entendemos todo lo que Él es. Y gracias porque podemos confiar más en ti, Señor. Entender de que Cristo sustenta todas las cosas. Entender de que por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él es Dios y nos sostiene, Señor. Te damos gracias por eso. Te damos gracias por este tiempo que podemos entender y reflexionar en tu palabra, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.